Trastorno de hemostasia, clasificación, generalidades y clasificación, ¿correcto? Muy bien. Deben recordar, doctores, que la hemostasia, por ciencias básicas, hay una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria, ¿ok? ¿Quién es el protagonista de la hemostasia primaria? Viene a ser, pues, doctores, los vasos, ¿correcto? Y las plaquetas, son las vedettes, son los protagonistas. En cambio, ¿quiénes son los protagonistas o las vedettes de la hemostasia secundaria? Los factores de coagulación, ¿correcto? Por lo tanto, si yo quiero hablar de trastornos de hemostasia, entonces, doctor, tengo que hablar de problemas de vasos, angiopatías, problemas de plaquetas, plaquetopatías y problemas de factores de coagulación, plasmopatías. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí está todo, ¿correcto? Muy bien. Doctor, ¿cómo puede haber angiopatías? Muy bien, puede ser por una alteración de la pared vascular, o sea, del mismo vaso sanguíneo, ¿correcto? O alteración del tejido conectivo que está alrededor del vaso sanguíneo, ¿correcto? Muy bien, de ellos no vamos a hablar tanto, ¿ok? Más vamos a hablar de las plaquetopatías, ¿ya? En la cual puede ser trombopenias, es decir, una disminución en el número de plaquetas, definida esta laboratorialmente, menos de 150.000 de plaquetas, ¿correcto? Menos de 150.000 por laboratorio, pero de importancia clínica, menos de 100.000, ¿ok? Ah, y recuerda, para hablar de plaquetopenia leve, 100.000 a 150.000, moderado, 50.000 a 100.000, severo, menos de 50.000, ¿ok? Doctor, ¿hay muy severo? Sí, muy severo, menos de 20.000, ¿correcto? Que es como decir sangrado espontáneo. No te olvides, datito, apúntalo. Menos de 20.000, sangrado espontáneo. Menos de 50.000, sangrado secundario a traumas. Por eso te acordarás que cuando querías hacer una punción lumbar en un paciente que tenía plaquetopenia, lo mínimo que te podría pedir, ¿cuál era? 50.000 de plaquetas. Porque si yo le hago un trauma como una punción lumbar, ¿ok? No voy a generar sangrado. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, 100 a 150.000, leve. 50.000 a 100.000, moderado. Menos de 50.000, severo. ¿Correcto? O sangrado por traumas. Y menos de 20.000, muy severo o sangrado espontáneo. Y un datito además, otro datito, cuando es menos de 10.000, ¿ok? Hemorragia intracraniana. Espontánea, espontánea. Muy bien. Eso es trombopenia, entonces, disminución de los valores de plaquetas. Trombopatías es una alteración, doctores, pero no del número, sino que de la función. O sea, que están trabajando mal. Están, pero trabajan mal. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque le falta alguna glicoproteína de repente. ¿Ya? Muy bien. En las plasmopatías pueden ser por diferentes causas. Acá te traigo un ejemplo. Miren, déficit hereditario de factor de coagulación. Eso, pues, doctores, son las llamadas hemofilias. Estas son las famosas hemofilias. Hemofilia A, que es la hemofilia clásica, la hemofilia B, que viene a ser la enfermedad de Crispman, ¿ok? Y la hemofilia C, que es la enfermedad de Rosenthal, ¿ok? En orden 8, 9 y 10 son los factores que están deficientes de manera respectiva, ¿ok? Déficit adquiridos, por ejemplo, deficiencia de vitamina K. Una deficiencia de vitamina K te puede llevar a trastornos hemorrágicos. Sustancias anticoagulantes, como por ejemplo, doctores, un anticoagulante oral tipo warfarina. O de repente un anticoagulante parenteral tipo heparina. Te acordarás por ciencias básicas que el mecanismo de acción de la warfarina es un tipo de anticoagulante oral. Su mecanismo de acción inhibe al EPOC, a la B-Cor, mejor dicho, al epóxido reductasa vitamina K dependiente. ¿Se controla con qué? La warfarina, con el TP-INR, idealmente entre 2 y 3, aunque depende de la patología, pero bueno, INR entre 2 y 3. Y su antídoto es que es vitamina K. Y la heparina, más bien, es un anticoagulante parenteral, es el gran representante de los anticoagulantes parenterales. ¿Ok? Su mecanismo de acción es potenciar la actividad de la antitrombina 3, ¿correcto? ¿Qué más? Tienes que acordarte con qué se controla, con el TTPA, ¿ok? Y su antídoto, que viene a ser el sulfato de protamina, ¿ok? No te olvides esos datos. Y son causas, pues, doctores, de trastorno de hemostasia por anticoagulación. Muy bien. En la clínica, y acá viene lo importante, por favor. Si tú sabes esto, ya al toque te guías en marcar la clave. Por favor, muy atento acá, ¿ok?
¿Qué características tiene, doctores, un trastorno en general? Cosas en generales, los trastornos de hemostasia primaria. A lo que quiero llegar es que si tú más o menos recuerdas esto, entonces dirás, ah, ya, si tiene estas características, debe ser un trastorno de hemostasia primaria, y principalmente plaquetas. O si tiene estas características de acá, debe ser un trastorno de hemostasia secundaria. Ah, pensaré en hemofilia, en hepatopatía, fármacos, no lo sé. ¿Ok? Muy bien. Veamos, ¿qué características tiene, pues, doctores, los trastornos de hemostasia primaria? Son espontáneos o postraumáticos, o sea, ese sangrado o esa evidencia de sangrado que tiene, generalmente pueden ser espontáneos o postraumáticos. En cambio, los de hemostasia secundaria suelen ser secundarios a traumas, generalmente, o a procedimientos invasivos como cirugías. Otro, suelen ser inmediatos, o sea, en este momento se da el trauma, o de manera espontánea, pero rápido. Ahorita se está dando el sangrado. En cambio, acá suelen ser retrasados. El trauma se dio en la mañana y recién en la noche aparece. Por ejemplo, eso es clásico de la hemofilia. Superficiales. ¿A qué me refiero con superficiales? Por ejemplo, petequias, equimosis. ¿Qué más, doctor? Ahí está, ¿no? Petequias, equimosis. ¿Qué más? Epistaxis. Apúntalo ahí. Gingivorragia. ¿Correcto? Si en un caso clínico, tú estás frente a un caso clínico de hematología y te cuentan petequias, equimosis o gingivorragia o epistaxis, ah, ya, debe ser un trastorno de hemostasia primaria y probablemente sea problema plaquetario. Y te apuesto, probablemente sea PTI. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que no te hablen de trastorno del leucocito ni de otras cosas, ¿sabes? Porque ahí sería otra cosa, ¿ya? Muy bien. Y que responden con medidas locales, con la simple presión, en la compresión nasal, por ejemplo, o en la compresión a nivel de encías, ¿ya? En cambio, en los trastornos de hemostasia secundaria, sus sangrados son profundos, adentro, en vísceras. Por ejemplo, el más característico, la hemartrosis, o hematoma de hígado, hematoma de vaso, hematoma de riñón, hematoma de músculo, hematoma de psoas, por ejemplo. Cuando son sangrados profundos, piensa por favor en un trastorno de hemostasia secundaria. ¿Ok? Estos son cosas generales que te van a ayudar bastante en un caso clínico. Ahí está, hematoma, hemartrosis en general. Terapia y que responden generalmente a terapia sistémica. O sea, por ejemplo, plasma fresco congelado, o sea, me refiero a crío precipitado, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pruebas están alteradas, doctor? Ok. Una prueba que evalúa la funcionalidad de los vasos, o sea, en una patología de vasos conocida como angiopatías, es la prueba de fragilidad capilar o del Rumpel-Lide, también llamado, o también llamado prueba de torniquete. También llamado prueba de torniquete. ¿Ok? Doctor, una pregunta, ¿y cuándo yo digo que es positivo? Ok, ¿en qué consiste esta prueba? Simple, le pones un manguito como estás viendo acá, ¿ok? Y este manguito, ¿a qué presión le voy a dar? Le vas a insuflar a una presión que esté encima de su presión arterial sistólica, mejor dicho, encima de su presión arterial diastólica y debajo de su presión arterial sistólica. O sea, tuviste que haber calculado antes en este paciente. Digamos que su presión sistólica es, no sé, 120 y su diastólica es 80. Ya, entre ellas, 100, por ejemplo. ¿Correcto? Ya, que la presión esté entre esto. A esa presión lo vas a mantener. ¿Por cuánto tiempo? Eso lo vas a mantener, doctores, por 5 minutos. ¿Correcto? Y luego, en esta zona, mira como en la parte distal a ese manguito, ¿ya? En una pulgada cuadrada, ¿correcto? Vas a evaluar la cantidad de petequias que aparece. Para decir que sea positivo, para decir que es positivo, mayor o igual a 10 petequias. ¿Correcto? Para decir que es positivo. ¿Ya? Muy bien. La prueba de Rumpel-Lide, ¿ok? O prueba de torniquete o fragilidad capilar. Muy bien. Para evaluar las plaquetas, doctor, yo tengo, por ejemplo, el número plaquetario, el conteo plaquetario, ¿no? Que salga menos de 150.000, perfecto, ya es plaquetopenia. Otro es el tiempo de sangría, ¿correcto? El tiempo de sangría, doctores, evalúa dos cosas. Evalúa indirectamente el número de plaquetas y también evalúa la función plaquetaria. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene una cantidad adecuada de plaquetas, en el conteo de plaquetas me va a salir normal, pero de repente no funcionan bien. Ah, eso me va a salir alterado en el tiempo de sangría.
¿correcto? Bueno, hay dos tipos de sangría, el tipo Duke o Duque, como quieras, y el tipo IBI, ¿ya? Doctor, ¿en qué consiste? El tiempo de sangría es muy simple, doctores, ¿ya? Consiste en ver cuánto tiempo sangra un paciente. ¿Qué? Sí. Simplemente agarras, por ejemplo, acá en el lóbulo del pabellón auricular, le haces un piquete y ves cuánto tiempo está sangrando. Lo conteas, nada más, con tiempo, con reloj. O si no, acá en el brazo, le haces un piquete, acá en el antebrazo, mejor dicho, ¿no? Y ves cuánto tiempo sangra. Ya, esos dos, doctores, se llama tiempo de sangría. Si lo haces acá, en el lóbulo, mira, mira, en el lóbulo de la oreja, mi oreja parece que tuviera una D, ¿no? Ya, tiempo de Duke, ¿ok? En cambio la IBI, mira, la I, ¿ok? Tiempo de IBI, ¿ya? Bueno, tiempo de retracción del coágulo también es otra prueba que se puede pedir. La prueba de ADP y la prueba de ristocetina también. Datito, la prueba de ADP. Doctor, ¿por qué hace eso? Yo sé por qué lo hago, vas a ver. La prueba de ADP, ¿ya? Esta prueba de ADP evalúa la agregación plaquetaria, ¿correcto? En cambio, la prueba de ristocetina, ristocetina, por algo estoy haciendo esto, ¿ah? La prueba de ristocetina evalúa la adhesión plaquetaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Doctor, ¿por qué hace eso? ¿Ah? Ya, por lo siguiente. Cuando tú estudies las trombopatías, o sea, cuando hay alteración en la función, ahí tenemos las dos enfermedades muy importantes. Enfermedad de Bernard-Solier y la enfermedad de tromboastenia de Glassman. Muchas A. Entonces, ¿qué prueba crees que está alterada en la tromboastenia de Glassman? Está alterada la prueba de ADP, ¿correcto? Muy bien. En cambio, la prueba de Bernard-Solier, ¿qué prueba estaría alterada? La prueba de ristocetina. Entonces, con eso ya te digo que la tromboastenia de Glassman es una enfermedad que está alterada la agregación plaquetaria. En cambio, la prueba de Bernard-Solier, ¿correcto? Está alterada la adhesión plaquetaria, ¿correcto? Muy bien. Para evaluar la hemostasia secundaria, tengo que pedirle, por ejemplo, tiempo de coagulación. Es una prueba que no muchas veces se solicita, pero bueno. El TP, TT y TTPA también se pide. Recuerda que el TTPA evalúa la vía intrínseca. El TP evalúa la vía extrínseca. Y el TT evalúa la vía común, ¿no? También puedes pedir acá el fibrinógeno. Recuerda que el fibrinógeno es otro de los resultados que te arroja tu perfil de coagulación, ¿ok? ¿Y por qué el fibrinógeno? Recuerda que el fibrinógeno es el factor 1 de coagulación, ¿correcto? Y es el más abundante, ¿sabes eso? Por ciencias básicas, ¿ok? Si este ha caído, significa que los otros han caído también, ¿correcto? Muy bien. Tiempo de lisis de coágulo es otra prueba que también se puede solicitar para evaluar la hemostasia secundaria, ¿ok? Entonces, conclusión de esto, ¿por qué siempre les cuento esto de acá? Porque esto te va a orientar en los casos clínicos. Por ejemplo, yo te digo, paciente, ya sabes que es una pregunta de hematología y te dicen petequias, equimosis y gingivorragia. Ah, doctor, debe ser un trastorno de hemostasia primaria porque son sangrados superficiales. Pienso en problema plaquetario. Tengo que pedirle pruebas que evalúen eso. Evalúe el conteo plaquetario, tiempo de sangría, ristocetina, ADP, etc. Pero si me dicen, doctor, ¿sabe qué? Este paciente se golpeó en la mañana, en la rodilla, y en la noche aparece un aumento de volumen de rodilla. Es una hemartrosis. Ah, ya, yo pienso en trastorno de hemostasia secundaria. Por ejemplo, hemofilia. Y tengo que pedirle las pruebas, un perfil de coagulación, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Para eso sirve. ¿Ok? Con esto sale muy bien las preguntas de hematología. ¿Ok? Muy bien, doctores. Siguiendo con el trastorno de hemostasia, generalidades, seguimos con clasificación. Clasificación de las plaquetopatías. ¿Qué eran las plaquetopatías? Problemas plaquetarios, ¿correcto? Que pueden ser dos. Trombocitopenias, es decir, una disminución o una alteración en el número de plaquetas. O una trombocitopatías, es decir, una alteración en la función plaquetaria. ¿Ok? Muy bien. Si hablamos de trombocitopenias, ¿ya? Puede haber dos tipos.
Porque se está produciendo menos. Recuerda que esta se produce a nivel ¿de dónde? De la médula ósea. En la médula ósea se está produciendo menos cantidad de plaquetas. Recuerda, las plaquetas, ciencias básicas, no te olvides, datito, la plaqueta no es una célula en sí misma, es un fragmento celular. ¿De quién, doctor? De los megacariocitos. Los megacariocitos es el paso previo a las plaquetas. Tú agarras un megacariocito y lo rompes en pedazos, te salen las plaquetas. ¿Y dónde produce esto? ¿Dónde se produce? Obviamente en la médula ósea. Entonces un problema puede ser que se produzca menos. Y otro es que se destruya a nivel o se consuma, ¿ya? No solamente destrucción, ¿eh? Es también consumo. Consumo o destrucción periférica, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué te puede llevar a menor producción? Obviamente en el contexto de una insuficiencia de médula ósea, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de una anemia plástica, una plasia medular, por ejemplo. Tóxicos, los tiacídicos, ¿ok? Diuréticos tiacídicos. O trombopoiesis inefectiva, una hereditaria, mira, el famoso síndrome de Wiskott-Aldrich. Datito, apúntalo. El síndrome de Wiskott-Aldrich, doctores, que se ve en pediatría, es un tipo de enfermedad inmunodeficiente, ¿correcto? Y va con tres cosas importantes. Plaquetas alteradas y pequeñas, ¿ok? Dos, ¿cuál te dije el otro? Ah, la dermatitis o eczemas. Y tres, la inmunodeficiencia. Tres cosas del Wiskott-Aldrich, ¿ya? Inmunodeficiencia, eczema y las alteraciones de las plaquetarias, ¿ok? Muy bien. Si es por aumento del consumo o destrucción, puede dividir en dos tipos, inmune y no inmune. Si es inmune, ahí tenemos pues el clásico, el famoso PTI. También puede haber por ácido acetilsalicílico, también puede haber por sales de oro, que ya no se utiliza tanto, ¿no? En reumatología lo habrás visto alguna vez. Heparina, la famosa, apúntalo, hay una complicación por ciencia básica, farmacología, ¿sabes eso? Una complicación, no es frecuente, pero importante, ya que es muy preguntable, es la plaquetopenia por heparina, ¿ok? Plaquetopenia, en realidad el nombre es plaquetopenia inducida por heparina, ¿ya? Su mecanismo es por anticuerpo, ¿correcto? Forma un complejo y se consume y se activan las plaquetas, ¿ya? Muy bien, no te olvides esa, por favor, por el consumo de mayor de 5 a 10 días de heparina. Por eso cuando tú usas heparina, tienes que rápidamente reemplazarlo con warfarina para que no desencadenes esa enfermedad o esa complicación, ¿ya? VIH incluso, etcétera, ¿no? Bueno, hay ciertas otras más seguramente por acá, pero la más representante, la vedette, PTI, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, doctor? No inmunes, ahí tenemos, por ejemplo, el PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, que también es muy representante acá. El famoso SHU, recuerda que el SHU es el PTT del niño, o también lo puedes decir al revés, el PTT es el SHU del adulto, ¿ok? También es otro tipo de causa de plaquetopatía o trombocitopenia, pero no inmune. La coagulación intravascular diseminada, porque se consume más también, es otra causa también, ¿ok? Muy bien. Dentro de las trombocitopatías, ahí puede haber hereditarias o adquiridas. Adquiridas hay un montón, ¿ok? Dentro de las hereditarias es importante recordar quién. La enfermedad de von Willebrand, la enfermedad de Bernard-Solier, la enfermedad trombocitopenia de Glassman, ¿ok? Muy bien, y esas son justamente las que vamos a revisar, ¿ok? O las que ameritan que le des una importancia debida. PTI, PTT, von Willebrand, Bernard-Solier y Glassman. Son las importantes dentro de los trastornos plaquetarios que quiero que revises. Principalmente a la cabeza, PTI obviamente. Segundo, PTT. Y de ahí los demás, en esa importancia, ¿ok? Muy bien. Trastorno de hemostasia, ¿ok? Generalidades. Plasmopatías, o sea, un problema de los factores de coagulación, o sea, un problema de hemostasia secundaria. En este caso puedo dividirlo en dos grandes grupos, hereditario, ¿ok? O adquiridas. Dentro de las hereditarias ahí tenemos pues a las famosas hemofilias. ¿Qué son las hemofilias? Son las deficiencias de factores de coagulación de manera congénita, nace con eso, ¿ok? Y hay tres tipos ahí muy importantes. La hemofilia A, también llamada clásica, este es por la deficiencia del factor 8, ¿correcto? La B, también llamada enfermedad de Christmas,
que es por la deficiencia del factor 9. La C, que es también conocida como la enfermedad de Rosenthal, que es por deficiencia del factor 11. ¿Correcto? Muy bien. 8, 9, 11. Muy bien. Y las adquiridas. Dentro de las adquiridas, doctores, ¿quién es la más frecuente? Las hepatopatías crónicas. Esta de acá son las más frecuentes. ¿Por qué, doctora? Vemos bastantes hepatópatas en niños, en adultos, un montón. Ya pues, doctor, ¿por qué tienen que ver que sea hepatópata? Recuerda, doctores, los factores de coagulación, ¿dónde se producen? En el hígado. Prácticamente todos, o la mayoría, mejor dicho, se producen en el hígado. Excepto el factor 3, excepto el factor 4, ¿no es así? Que ellos son pues el calcio y el factor tisular. ¿Ok? Bueno. Otro, coagulación intravascular diseminada también. Es otra causa adquirida que te lleva al consumo de factores de coagulación. Fármacos tipo warfarina, tipo heparina. No te olvides, warfarina es un anticoagulante oral, es un ACO, es un cumarínico. 2. Su mecanismo de acción, no te olvides, bloquea al epóxido reductasa vitamina K, o sea, al BCOR. 3. Acuérdate, ¿cómo lo controlo? TP-INR, en general, que el INR esté entre 2 y 3. 4. Su antídoto, que viene a ser la vitamina K. Y bueno, si te quieres acordar una complicación, sangrado, la más frecuente. ¿Ok? Warfarina, discúlpame, heparina, más bien, esta heparina es un anticoagulante parenteral, ¿correcto? Anticoagulante parenteral. Segundo dato que debes acordarte de la heparina, su mecanismo de acción, potencia la actividad de la antitrombina 3. Recuerda, por ciencias básicas, que la antitrombina 3 pertenece al sistema de anticoagulación. 3. ¿Cómo lo controlo? Con el TTPA, porque estás evaluando la vía intrínseca, donde actúa la antitrombina 3. 4. Complicación, sangrado también. Pero otra complicación importante que debes acordarte de la heparina, no te olvides, la trombocitopenia inducida por heparina. 4. Su antídoto, el famoso sulfato, o bueno, 5, ¿no? Sulfato de protamina. Sulfato de protamina, ¿ya? Muy bien. Recuerda que la heparina, datito, la heparina de alto peso molecular es la que requiere control, pero la de bajo peso molecular no requiere control, ¿no? Bueno, muy bien.